En el Evangelio según San Lucas se nos transmite una parábola puesta en labios de Jesús que nosotros de ordinario denominamos la parábola del buen samaritano. Pero creo que tenemos que desaprender algunas lecturas o interpretaciones que tenemos de esta parábola para tratar de llegar al posible estrato fundacional de la parábola, es decir, a la palabra dicha por Jesús a un auditorio conformado por contemporáneos de él. Porque el que nos transmite el relato, al ser un evangelista con una intencionalidad determinada, pretende mostrarnos a un Jesús Mesías, Hijo de Dios, y en un contexto sociocultural distinto al de Jesús, en el cual los fariseos, los escribas, los doctores de la ley se han convertido en los opositores del cristianismo naciente. Tal vez una realidad distinta a la que le tocó vivir a Jesús, en donde entraba en discusiones con estas personas, pero como otro fariseo, como otro estudioso de la ley. Y estas discusiones eran muy comunes en ese contexto cultural. Entonces este doctor de la ley, que aparece en el capítulo 10, desde el versículo 25 en adelante, haciéndole preguntas a Jesús como a un par. El hecho de que lo llame maestro en el Evangelio de Lucas no significa que lo reconozca como un maestro como pensaríamos hoy nosotros, porque Lucas en realidad lo que quiere mostrar es a Jesús como el Kyrios, como el Señor. Por tanto, el que lo trata de maestro lo baja de categoría en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas los doctores de la ley son vistos entre ceja y ceja. O sea, hay un prejuicio acerca de ellos que pertenece al contexto de los lectores de Lucas, pero no pertenece al contexto de Jesús si es el que realmente dijo la parábola del samaritano por primera vez. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay un contexto original que sería el correspondiente a Jesús, el autor de la parábola, otro contexto que es el de Lucas y su auditorio, y otro contexto que somos nosotros, que leemos la parábola que según Lucas Jesús dirige al doctor de la ley, al nomikos, para hacerle ver quién es su prójimo, a quién debe tratar como prójimo. Pero nosotros tenemos el condicionamiento de el buen samaritano. A nosotros nos han inculcado la figura del buen samaritano como una figura modélica, ejemplar, como alguien al que debemos emular, alguien al que debemos copiar. Yo quisiera brevemente irme al contexto original, imaginarme que soy uno de los que está escuchando por primera vez a Jesús contar esta parábola, esta narración. Él habla de un hombre, anthropos, un hombre, cualquier hombre, no dice qué clase de hombre sea, no sabemos si es un judío o un no judío, un hombre anciano, un joven, solo sabemos que es un hombre que baja de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, una ciudad situada alrededor de 750 metros sobre el nivel del mar, y Jericó 400 metros por debajo del nivel del mar. O sea, una pendiente muy pronunciada, 34 kilómetros de pendiente rocosa. Ahí va bajando este pobre hombre y unos asaltantes lo atacan, le quitan todo lo que tiene y lo dejan tirado al borde del camino medio muerto. Medio muerto, medio vivo, o sea que con cierta conciencia, me imagino yo. Este personaje del relato se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor.
De repente aparece un sacerdote y entonces él habrá imaginado, bueno, acá me llega la salvación, pero el sacerdote sigue de largo. Llega también un levita y sigue de largo. Dos personas encumbradas en la cultura de Jesús, dos personas respetadas, dos personas satisfechas, dos personas dignas de crédito, siguen de largo. Y de repente aparece un samaritano. ¿Qué habrá pensado el herido? Este viene a rematarme, porque nada bueno se podía esperar de un samaritano, según la versión que nosotros tenemos hoy de los samaritanos. Porque de ordinario nosotros vemos a los samaritanos como heréticos. Habían cometido el sacrilegio de fundar un templo paralelo en Garizim, paralelo al de Jerusalén. Por eso en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la conversación entre la samaritana y Jesús. ¿Dónde debemos adorar? ¿En Jerusalén o en Garizim, como adoraron nuestros padres? Los samaritanos habían recortado la escritura, solo tenían el Pentateuco. Esta es la visión de los samaritanos de acuerdo al pensamiento judío. Habría que ver qué pensaban los samaritanos de sí mismos. Posiblemente los samaritanos se quedaron con leyes, mandamientos anteriores a la prescripción del templo de Jerusalén, y entonces creían que podían adorar a Dios en cualquier lugar, y por eso hicieron un templo en Garizim, no para competir con Jerusalén, sino porque seguían normativas anteriores. Y lo mismo con respecto al Pentateuco, a la Torá. No es que desestimaron otros escritos, directamente no los aceptaron, se quedaron con lo más antiguo, con lo nodal, la ley, y dejaron de lado otras cosas tan importantes para nosotros como son, por ejemplo, los salmos, los profetas y otros escritos. Entonces habría que ver qué pensaban los samaritanos de sí mismos, pero no tenemos elementos donde podemos elaborar una idea acerca de su propia percepción. Pero sí entonces sabemos lo que pensaban los judíos de ellos. Los judíos los despreciaban, consideraban que eran personas de lo peor. No eran extranjeros, eran mucho peor que un extranjero. Eran hermanos, hijos de Abraham, que se habían escindido, se habían separado, habían provocado un cisma, y por eso los tenían como lo más despreciable. Pues justamente esta persona, la más despreciable, es la que se mueve a compasión y asiste al malherido tirado, desnudo, al borde del camino. Yo entonces me pongo en el lugar del doctor de la ley que escucha esta enseñanza de Jesús y digo, ¿no será que el ejemplo que Jesús le pone al doctor de la ley no es tanto el del samaritano, que si es samaritano no es bueno, por donde se lo mire, es lo peor que puede existir, sino que lo pone en el lugar del herido, de aquel que tiene necesidad de ser ayudado, de ser salvado? Hoy podríamos decir de aquel que tiene necesidad de ser escuchado, de ser admitido, de ser incorporado, de ser liberado de prejuicios, de cadenas, de normativas que no le permiten ser el mismo. Y tal vez el que le va a liberar, el que le va a ayudar, el que le va a aportar elementos para que se recupere, para que se reincorpore en la sociedad, para que se curen sus heridas, no va a ser una persona bien vista, no va a ser una persona considerada sapiente, no va a ser un profesional de la salud o de la teología o vaya a saber de qué otra ciencia, sino que va a ser lo peor de lo peor. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí conocer a personas que
cuando estaban al borde de la desesperación, han recibido una mano que los ha salvado de caer en el abismo, de la persona menos indicada, de la persona de la cual jamás lo hubieran esperado, de una persona que incluso ellos consideraban una pecadora, una extraviada, un delincuente. No sabemos de dónde nos va a venir la ayuda material, porque para los creyentes la ayuda siempre nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pero no le pongamos nosotros al Señor los caminos que Él debe recorrer. Dejemos a Dios ser Dios y que nos salve, que nos libere, como Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Dejémonos salvar. Los santos padres, allá por el siglo IV, V, interpretaron muchas veces esta parábola en sentido alegórico, y entonces decían que el herido, tirado al borde del camino, era el pecador envuelto en todas sus miserias y por tanto totalmente desnudo, con toda su fragilidad a flor de piel. Y el samaritano es Jesús, que lo carga sobre su montura, su humanidad, y lo salva, llevándolo a la posada. Tomemos de esa interpretación alegórica la idea de que Jesús es nuestro verdadero y auténtico Salvador, pero Él nos salva a través de instrumentos, y esos instrumentos son los que Él elige, no los que nosotros legalizamos, no los que nosotros suponemos que deben ser. Dejémonos hoy salvar nuevamente por Él. No cerremos los brazos, no cerremos las puertas, no cerremos las ventanas, no cerremos las posibilidades de que nos llegue la salvación